Muy buenos días. La Reserva Federal insiste en el mantra de que la inflación solo es transitoria, pero empieza a admitir que el debate del tapering tendrá que llegar en las próximas reuniones, tal y como ha admitido hoy el número 2 del organismo, Richard Clarida. Pese a todo, los inversores siguen aferrados a la confianza en la robusta recuperación de la economía y las vacunas y vaticinan un cierre de año 2021 en máximos históricos para el Dow Jones de Industriales, incluso por encima de los 35.500 puntos. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales continúan prolongando el rally de esta semana con los inversores manteniendo su apetito por el riesgo, impulsado por la confianza en una recuperación robusta de la pandemia del coronavirus y de momento dejando para más adelante el miedo asociado a una inflación desbocada que fuerce a la Fed a retirar estímulos. Diferentes oficiales del organismo han venido reiterando una y otra vez ese mantra de que la inflación solo es transitoria y temporal y por el fuerte rebote desde el fuerte desplome de la pandemia, en un mensaje que por ahora ha conseguido aplacar estos miedos de los mercados, pese a que saben de sobra que el momento del tapering sigue acercándose a medida que la economía va cogiendo cada vez más y más fuerza gracias a la reapertura económica, a las vacunas y a esa conjunción de fuerzas de los enormes estímulos tanto monetarios como fiscales. Eso es lo que admite ahora el vicepresidente del organismo, el número 2 de Jerome Powell, un Richard Clarida que si bien repite también ese mantra de que los precios están desbocados pero solo por factores temporales, asume que se debate sobre cuándo y cómo empezar a relajar las abultadas compras de bonos a ese ritmo de 120.000 millones de dólares mensuales, una discusión que avanza está a punto de comenzar en próximas reuniones. Con esta advertencia en el camino, los inversores aguardan a los datos clave del tramo final de la semana, mañana con el PIB del primer trimestre, las solicitudes de desempleo, los pedidos de bienes duraderos y el viernes con los precios del gasto en consumo, el indicador adelantado de la inflación que será sin duda un claro termómetro del sentimiento del mercado. Datos cada vez más fuertes, evidentemente, seguirán alimentando ese debate sobre el tapering frente a ese mensaje principal de la Fed que trata de mantener, como hemos visto en otros oficiales en las últimas horas, como la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, que de momento mantienen el discurso de que aún es prematuro iniciar ese debate sobre la retirada de estímulos, pero al mismo tiempo admiten que la fortaleza de la economía va ganando cada vez más tracción y va haciéndose cada vez más incómoda desde el punto de vista de la política monetaria. Y hasta que ese debate llegue, de momento el balance de la Fed continúa subiendo y de hecho es lo que pronostica la propia Fed de Nueva York, que va a seguir haciéndolo, que va a seguir aumentando desde los algo más de 7 billones con B de dólares actuales hasta los más de 9 billones que alcanzará a finales del año 2022. Y la otra pata de la mesa que sostiene el fuerte ritmo de la recuperación económica son los estímulos fiscales. Parece que van a seguir además fluyendo. También ha dado optimismo esta cuestión en las últimas horas a medida que parece acercarse un acuerdo para sacar adelante un plan de infraestructuras que parecía imposible hace unas semanas, con los republicanos que estarían ya planeando realizar una contraoferta de hasta $1 billón, que hace pensar que esto sin duda es un primer paso para que puedan encontrarse en el camino con los demócratas y la administración Biden frente a ese plan de 2 billones que ha planteado la Casa Blanca. El inicio del tapering tras los ingentes estímulos puestos encima de la mesa y que recientemente, junto al miedo a una hiperinflación, ya hemos visto cómo se ha convertido en la incertidumbre principal de los mercados, desplazando incluso a la pandemia, evidentemente va a tener que llegar tarde o temprano, y eso es lo que vemos ya hoy en el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que se ha convertido en el segundo banco central tras el de Canadá a nivel global en marcar ya esa senda de salida de la política ultraexpansiva. Y es que después de mantener intactos los tipos de interés en el 0,25% en el día de hoy, la institución monetaria, tal y como esperaba el mercado, por otro lado, la institución monetaria ha avanzado que ve ya la primera subida de tipos de interés el año próximo, en 2022, si esa senda de la recuperación de la pandemia y la vuelta al fuerte crecimiento de la economía en la salida de la crisis se mantiene
mantiene de momento en el tiempo. Mensajes de los bancos centrales que de momento empiezan a ir viendo en este caso esa dirección. Sin embargo, pues vemos como el Banco Central Europeo desde luego parece ir de momento a otra velocidad, con una inflación que se mantiene más baja que en otras regiones y de hecho por debajo del objetivo del propio 2%. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos ya más que duplica el objetivo, en el 4,2 en abril. En la zona euro de momento está en el 1,6, por debajo todavía de ese objetivo del 2%. Y eso es lo que está diciendo precisamente Panetta, el miembro del Banco Central Europeo, al diario de negocios Nikkei, que las condiciones que vemos a día de hoy, desde luego, ni mucho menos justifican el reducir la actual fase de compras del PEPP, del Programa Escenario de Compras de Bonos contra la pandemia del coronavirus. Y precisamente en el lado del virus lo que vemos es que continúa ese optimismo, evidentemente contenido, en torno a la reapertura económica y a las vacunas, a excepción de en algunos países donde continúa la lucha contra el repunte de contagios, como es la India o también Japón, que estaría preparándose, es lo que avanzan hoy medios del país, para extender las medidas del estado de emergencia hasta el próximo 20 de junio, y con la noticia positiva que nos ha llegado también en las últimas horas en torno a las vacunas. Y es que Moderna ha dicho que ha encontrado ya en las fases finales de estudio una efectividad del 100% contra adolescentes y que va a solicitar la aprobación a la FDA a primeros del próximo mes de junio, en los primeros días del mes de junio, es decir, en las próximas semanas. En este contexto hemos visto cómo las bolsas asiáticas han prolongado el rally visto ayer de nuevo en Wall Street. El Nikkei subidas del 0,45%, Topix Index anota un 0,26%, el Hansen de Hong Kong sube un punto porcentual, medio punto avanza el Shanghai Composite, un 0,2%, el CSI 300, y sin embargo vemos ligeras caídas al cierre de media décima para la bolsa de Australia y de una décima para el Kospi surcoreano. Con el dólar que sigue débil, retrocediendo a mínimos anuales prácticamente, mostrando de momento modo risk-on en el sentimiento, apetito por el riesgo de los inversores, se está moviendo con ligeras caídas en el entorno de las 89,50 unidades, con el petróleo que se mantiene en el entorno de los 66 dólares por barril, pendientes de esas negociaciones del pacto nuclear con Irán, y las criptomonedas que de momento se mantienen en positivo a pesar de las noticias que llegan nuevamente de China de que el gobierno estaría planeando elevar los límites y penalizaciones a los mineros de criptomonedas. Como decíamos, el Bitcoin está avanzando en este sentido en esta jornada, pues un 5%, cerquita de nuevo de los $40.000, Ethereum por encima de los 2.800, subiendo más de 10 puntos porcentuales. Las bolsas europeas, por su parte, podrían abrir hoy con subidas, también de entre 1 y 4 décimas, en una jornada con pocas referencias macroeconómicas de interés, entre ellas confianza del consumidor en Francia junto a encuesta de negocios, el ZW de expectativas económicas en Suiza, subasta de bonos a 15 años en Alemania y también declaraciones por parte de Villeroy, del Banco Central Europeo, después de las que acabamos de recibir, como decíamos, de Panetta, en ese diario de negocios Nikkei, que ha dejado de momento bastante claro que todavía no es la hora de iniciar esa retirada de las compras de bonos. En el lado corporativo nos están llegando resultados de la cadena de tiendas británica Marks & Spencer. Está diciendo en el último año fiscal que su beneficio antes de impuestos ha situado en los 41,6 millones de libras frente a los 46,6 esperados, por lo tanto se queda por debajo de lo esperado. Y los ingresos en los 8.970 millones frente a los 8.850 esperados. Por lo tanto, los ingresos sí que han estado por encima de previsiones. Y otro apunte que nos llega hoy para compañía española, en este caso la banca de inversión, está tasando a Acciona Energía, la compañía filial de Acciona que va a salir a bolsa próximamente, en 12.000 millones de euros, lo que valoraría de momento en esa valoración preliminar por encima incluso de la actual cotizada de la matriz, que suma una capitalización a cierre de ayer de 7.660 millones de euros, datos que está avanzando el diario 5 días. Y al otro lado del Atlántico, los futuros, tras las subidas de ayer, de momento mantienen también avances, mantienen ese rally, subidas de entre un 0,15 y un 0,3% para los tres principales indicadores, en una jornada en la que vamos a tener referencias como las habituales solicitudes de hipotecas, inventarios de petróleo de la AIE, declaraciones de Quarles de la Fed y subasta de bonos a 5 años. En el plano corporativo, resultados de Abercrombie & Fitch y también de Dick's Sporting Goods. Feliz sesión.